¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres parecen atraer miradas sin esfuerzo mientras otros pasan desapercibidos? No se trata solo de apariencia, dinero o suerte. Hay algo más profundo, algo psicológico. Hoy vamos a descubrirlo. Entender la psicología femenina no es manipular ni fingir, es comprender, conectar y proyectar tu mejor versión de forma auténtica. En este discurso, vas a aprender claves simples pero poderosas que pueden transformar tu manera de relacionarte. Si prestas atención, podrías cambiar no solo cómo te ven ellas, sino también cómo te ves tú mismo. La atracción empieza mucho antes de que pronuncies una sola palabra, incluso antes de que te acerques a alguien. Empieza en la percepción, en la energía que transmites y en la historia silenciosa que tu presencia cuenta sin necesidad de explicaciones. Muchas personas creen que la atracción depende principalmente del físico, pero la realidad es que lo físico solo abre la puerta. Lo que realmente determina si alguien se queda o se va es lo que proyectas desde tu interior. Esa proyección nace de tu mente, de cómo te ves a ti mismo y de la relación que tienes contigo. Cuando un hombre entra en un lugar, su postura, su forma de caminar, su mirada y hasta su ritmo al moverse están comunicando algo. No necesitas decir soy seguro si todo tu lenguaje corporal ya lo está demostrando. De la misma forma, no puedes ocultar la inseguridad si tu cuerpo la delata. Hombros caídos, mirada evasiva, movimientos tensos. La mente y el cuerpo están conectados, y lo que piensas de ti mismo se refleja inevitablemente en cómo te presentas ante el mundo. La confianza es, sin duda, uno de los factores más determinantes en la atracción. Pero es importante entender qué significa realmente ser confiado. No se trata de creerte superior a los demás, ni de intentar demostrar que eres mejor que nadie. La verdadera confianza es silenciosa, estable, casi invisible. Es la certeza interna de que eres suficiente tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Es no necesitar aprobación constante, no depender de la validación externa para sentirte valioso. Las mujeres, de manera muy intuitiva, perciben esta diferencia. Pueden distinguir entre alguien que intenta impresionar porque necesita aprobación y alguien que simplemente es auténtico porque ya se siente completo. El primero genera presión, el segundo genera tranquilidad. Y la tranquilidad es atractiva, porque transmite estabilidad emocional, algo que tiene un valor enorme en cualquier tipo de relación. Además, la confianza también se refleja en cómo manejas el rechazo o la incertidumbre. Un hombre inseguro teme equivocarse, teme no gustar, teme ser juzgado. Ese miedo lo paraliza o lo hace actuar de manera forzada. En cambio, un hombre seguro entiende que no puede gustarle a todo el mundo, y no lo necesita. Esa mentalidad le permite actuar con naturalidad, sin tensión, sin miedo excesivo al resultado. Y paradójicamente, esa falta de necesidad es lo que lo hace más atractivo. Otro elemento fundamental es la emoción. Muchas veces se piensa que atraer es cuestión de decir las palabras correctas o tener el mejor discurso, pero en realidad, las palabras son solo una herramienta. Lo que realmente importa es cómo haces sentir a la otra persona. Las emociones son el verdadero motor de la conexión humana. Puedes olvidar lo que alguien dijo, pero rara vez olvidas cómo te hizo sentir. Cuando interactúas con una mujer, lo que queda en su memoria no es una lista de datos sobre ti, sino la experiencia emocional que vivió contigo. ¿Se sintió cómoda? ¿Se sintió escuchada? ¿Se divirtió? ¿Sintió curiosidad? ¿Hubo una chispa de sorpresa o intriga? Esas son las cosas que construyen la atracción real. Por eso, intentar ser perfecto suele ser un error. La perfección es predecible, y lo predecible rara vez genera emoción. En cambio, lo inesperado, lo espontáneo, lo auténtico, tiene un impacto mucho más fuerte. No se trata de actuar como alguien que no eres, sino de permitirte ser más expresivo, más presente, más conectado con el momento. La curiosidad también juega un papel muy importante. Cuando todo sobre ti es obvio y predecible, la interacción pierde intensidad. Pero cuando hay un poco de misterio, cuando no revelas todo de inmediato, generas interés. Esto no significa jugar juegos ni manipular, sino simplemente no sentir la necesidad de explicarte completamente desde el principio. Dejar espacio para que la otra persona quiera descubrirte. También es importante entender que la atracción no es algo que se fuerza, sino algo que se permite. Muchas personas,
en su intento de gustar, terminan actuando de forma rígida, calculada, como si cada movimiento tuviera que ser perfecto. Pero esa rigidez bloquea la naturalidad, y sin naturalidad no hay conexión real. La atracción fluye mejor cuando hay libertad, cuando puedes ser tú mismo sin miedo constante a cometer errores. La energía que transmites es otro aspecto clave, y aunque suene abstracto, es algo muy real. Hay personas que, sin decir mucho, llenan un espacio con su presencia. No porque sean las más ruidosas, sino porque están completamente presentes, conectadas consigo mismas y con el entorno. Esa presencia genera una sensación de solidez, de autenticidad, de estabilidad. En contraste, cuando alguien está demasiado en su cabeza, preocupado por lo que debe decir o hacer, su energía se vuelve dispersa. No está realmente en el momento, está en sus pensamientos. Y eso se percibe. La conexión se debilita porque no hay una interacción real, solo un intento constante de hacerlo bien. Por eso, trabajar en tu mentalidad es esencial. La forma en que te hablas a ti mismo influye directamente en cómo te comportas. Si constantemente te dices que no eres suficiente, que no eres interesante, que vas a fallar, tu cuerpo y tu actitud reflejarán esa creencia. En cambio, si desarrollas una mentalidad más sólida, más positiva y más realista, tu comportamiento cambia de manera natural. Esto no significa ignorar tus debilidades, sino aceptarlas sin que definan tu valor. Nadie es perfecto, y tratar de serlo solo genera presión innecesaria. La autenticidad, en cambio, incluye aceptar tus imperfecciones y no esconderlas con miedo. Esa honestidad contigo mismo crea una base mucho más fuerte que cualquier fachada. También es importante mencionar el autocontrol emocional. La manera en que reaccionas ante diferentes situaciones dice mucho de ti. Si te alteras fácilmente, si te pones nervioso en exceso o si dependes demasiado de la reacción de la otra persona, eso puede generar una sensación de inestabilidad. En cambio, cuando mantienes una actitud calmada, incluso en situaciones incómodas, transmites madurez y control. La atracción, en este sentido, no es solo lo que haces cuando todo va bien, sino también cómo te comportas cuando las cosas no salen como esperabas. Tu capacidad para mantenerte centrado, para adaptarte y para no perder tu esencia es lo que realmente construye una imagen sólida. Otro punto clave es la intención. Si tu única intención es impresionar o conquistar, es muy probable que tu comportamiento se vuelva forzado. En cambio, si tu intención es conocer, compartir y disfrutar el momento, la interacción cambia completamente. Se vuelve más ligera, más auténtica, más natural. Esa diferencia es muy notable. Cuando alguien siente que está siendo evaluado o que hay una presión por cumplir ciertas expectativas, se cierra. Pero cuando siente que la interacción es genuina, que no hay una agenda oculta, se abre más fácilmente. Y esa apertura es el espacio donde la atracción puede crecer. También es fundamental entender que la atracción no es inmediata ni constante. No siempre surge en el primer momento, y no siempre se mantiene igual. Es un proceso dinámico que depende de múltiples factores: contexto, estado emocional, compatibilidad, timing. Por eso, obsesionarse con un resultado inmediato suele ser contraproducente. En lugar de eso, es más efectivo enfocarte en crear una experiencia positiva en el momento presente. Si esa experiencia es buena, la atracción puede desarrollarse con el tiempo. Pero si estás demasiado enfocado en lograr algo, puedes perder la oportunidad de conectar de verdad. Finalmente, todo esto se resume en una idea central: la atracción empieza en tu mente porque empieza en cómo te percibes a ti mismo. Si te ves como alguien valioso, interesante y digno de conexión, actuarás de una manera coherente con esa creencia. Y esa coherencia es lo que genera atracción real. No se trata de aprender frases mágicas ni de seguir fórmulas exactas. Se trata de construir una base interna sólida, de entenderte, de aceptarte y de proyectar eso hacia afuera. Porque al final, lo que realmente atrae no es una técnica, es una persona que se siente cómoda siendo quien es. Y cuando llegas a ese punto, cuando dejas de intentar ser alguien más y empiezas a habitar tu propia identidad con seguridad,
La atracción deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en una consecuencia natural de tu presencia. La comunicación que realmente conecta va mucho más allá de las palabras que eliges, es una mezcla de intención, presencia, escucha y coherencia entre lo que dices y lo que transmites sin hablar. Muchas personas creen que comunicarse bien es saber qué decir en el momento correcto, como si existiera una frase perfecta capaz de generar atracción instantánea. Pero la realidad es diferente. Lo que verdaderamente crea conexión es cómo haces sentir a la otra persona durante la interacción, y eso depende más de tu forma de comunicarte que del contenido exacto de tus palabras. Uno de los errores más comunes es intentar impresionar constantemente. Cuando alguien entra en una conversación con la necesidad de demostrar su valor, suele hablar demasiado, exagerar logros o tratar de parecer más interesante de lo que realmente es. Este enfoque genera una especie de presión invisible, porque la otra persona percibe que hay una expectativa detrás de cada palabra. En lugar de crear cercanía, se crea distancia. La comunicación deja de ser un intercambio natural y se convierte en una actuación. Conectar, en cambio, implica soltar esa necesidad de validación. Significa entender que no necesitas convencer a nadie de que eres interesante, simplemente necesitas permitir que la otra persona te descubra de manera orgánica. Esto cambia completamente el tono de la conversación. En lugar de hablar para impresionar, hablas para compartir. En lugar de intentar destacar, permites que la interacción fluya. Escuchar es una de las habilidades más subestimadas y, al mismo tiempo, más poderosas. Escuchar de verdad no es solo esperar tu turno para hablar, sino prestar atención genuina a lo que la otra persona está diciendo. Es observar sus palabras, su tono, sus emociones. Cuando alguien se siente escuchado, automáticamente se siente valorado, y esa sensación crea una conexión profunda. Pero escuchar no significa quedarse en silencio sin aportar nada. Se trata de participar activamente en la conversación, haciendo preguntas que demuestren interés real. No preguntas mecánicas o superficiales, sino preguntas que inviten a la otra persona a expresarse más, a compartir experiencias, pensamientos y emociones. Este tipo de interacción genera una dinámica mucho más rica y significativa. Además, hay una diferencia importante entre escuchar para responder y escuchar para comprender. Cuando escuchas para responder, tu mente está ocupada preparando lo que vas a decir después. Cuando escuchas para comprender, estás completamente presente, absorbiendo lo que la otra persona comparte. Esa presencia se percibe, y tiene un impacto enorme en la calidad de la comunicación. El lenguaje corporal es otro componente fundamental. De hecho, muchas veces comunica más que las palabras. El contacto visual, por ejemplo, puede transmitir interés, seguridad y conexión. Pero debe ser natural, no forzado. Mirar constantemente sin parpadear puede resultar incómodo, mientras que evitar la mirada puede transmitir inseguridad. El equilibrio es clave. La sonrisa también juega un papel importante. Una sonrisa genuina tiene la capacidad de relajar el ambiente, de hacer que la otra persona se sienta más cómoda. No se trata de sonreír todo el tiempo sin motivo, sino de permitir que tu expresión refleje lo que sientes en el momento. La autenticidad, incluso en algo tan simple como una sonrisa, marca la diferencia. La postura corporal también envía mensajes. Una postura abierta, relajada, transmite confianza y accesibilidad. En cambio, una postura cerrada, tensa o rígida puede generar la sensación de distancia o incomodidad. Estos detalles, aunque parecen pequeños, influyen de manera significativa en cómo se percibe la interacción. Otro aspecto importante es el tono de voz. No solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. Un tono demasiado monótono puede hacer que la conversación pierda energía, mientras que un tono demasiado exagerado puede parecer poco natural. La clave está en encontrar un equilibrio, en permitir que tu voz refleje tus emociones sin caer en extremos. El ritmo de la conversación también influye. Hablar demasiado rápido puede transmitir nerviosismo, mientras que hablar demasiado lento puede generar falta de interés. Adaptarte al ritmo de la otra persona, sin imitarla de forma evidente, ayuda a crear una sensación de sincronía. Esa sincronía facilita la conexión. Ser auténtico es, quizás,
el elemento más importante de todos. Muchas personas creen que deben adoptar una personalidad diferente para resultar atractivas, pero eso suele ser insostenible. La autenticidad no solo es más fácil de mantener, sino que también es mucho más atractiva a largo plazo. Cuando eres tú mismo, sin máscaras, generas confianza. Y la confianza es la base de cualquier conexión real. Esto no significa que debas decir absolutamente todo lo que piensas sin filtro. La autenticidad también implica inteligencia emocional, saber cómo y cuándo expresar ciertas cosas. Se trata de ser honesto, pero también considerado, de encontrar un equilibrio entre la espontaneidad y el respeto. El humor es otra herramienta poderosa en la comunicación. No necesitas ser un comediante profesional, pero sí tener la capacidad de no tomarte todo demasiado en serio. El humor, cuando es natural y respetuoso, rompe barreras, relaja tensiones y crea momentos memorables. Reír juntos genera una conexión emocional muy fuerte. Sin embargo, el humor forzado o excesivo puede tener el efecto contrario. Intentar ser gracioso todo el tiempo puede parecer desesperado o poco auténtico. La clave está en permitir que el humor surja de manera natural, en los momentos adecuados. La vulnerabilidad también juega un papel importante. Mostrarte perfecto todo el tiempo puede crear distancia, porque no es realista. En cambio, cuando te permites mostrar aspectos más humanos, más reales, generas cercanía. La vulnerabilidad bien gestionada no es debilidad, es una forma de conexión. Esto no significa compartir tus problemas más profundos en el primer encuentro, sino permitir que la otra persona vea que eres una persona real, con experiencias, emociones y matices. Esa humanidad es lo que hace que la conexión sea auténtica. Otro punto clave es evitar la necesidad de controlar la conversación. Muchas personas intentan dirigir constantemente el tema, asegurarse de que todo salga bien, pero esa necesidad de control puede hacer que la interacción se sienta rígida. Permitir que la conversación fluya, que tome giros inesperados, hace que sea más dinámica y natural. También es importante saber manejar los silencios. El silencio no es necesariamente algo negativo. De hecho, puede ser una parte natural de una conversación. Muchas personas se sienten incómodas con el silencio y tratan de llenarlo rápidamente, lo que puede generar tensión. Aprender a estar cómodo en esos momentos transmite seguridad. La comunicación también implica leer las señales de la otra persona. No todas las personas expresan su interés de la misma manera, pero hay indicios: su nivel de participación, su lenguaje corporal, su disposición a continuar la conversación. Prestar atención a estas señales te permite adaptarte, en lugar de seguir un enfoque rígido. La empatía es otro elemento esencial. Ponerte en el lugar de la otra persona, intentar entender cómo se siente, qué piensa, qué necesita en ese momento. La empatía transforma la comunicación, porque deja de ser un intercambio superficial y se convierte en una conexión más profunda. También es importante tener claridad en tus intenciones. No se trata de manipular ni de jugar con las emociones de nadie. La comunicación que realmente conecta es transparente, aunque no necesariamente explícita en todo momento. Es coherente entre lo que sientes, lo que piensas y lo que expresas. La coherencia es clave. Si tus palabras dicen una cosa pero tu lenguaje corporal dice otra, la otra persona confiará más en lo que percibe que en lo que escucha. Por eso, es importante que haya alineación entre tu mundo interno y tu forma de comunicarte. Otro aspecto importante es la energía emocional que llevas a la conversación. Si estás tenso, ansioso o demasiado preocupado por el resultado, esa energía se transmite. En cambio, si estás relajado, presente y abierto, la interacción se vuelve mucho más agradable. Esto se relaciona con tu estado interno antes de la conversación. Si entras en una interacción sintiéndote bien contigo mismo, es mucho más fácil comunicarte de manera natural. Por eso, la comunicación no empieza en el momento en que hablas con alguien, sino mucho antes, en cómo te sientes contigo mismo. También es importante evitar idealizar a la otra persona. Cuando colocas a alguien en un pedestal, tu comunicación cambia. Te vuelves más tenso, más cuidadoso, más preocupado por no cometer errores. En cambio, cuando ves a la otra persona como un igual,
la interacción se vuelve más equilibrada. La atracción crece en ese equilibrio, no en la desigualdad. No se trata de impresionar a alguien que consideras superior, sino de compartir con alguien a quien valoras, pero sin perder tu propio valor. La paciencia también es clave. No todas las conexiones se desarrollan al mismo ritmo. Algunas personas necesitan más tiempo para abrirse, para sentirse cómodas. Respetar ese ritmo, sin presionar, demuestra madurez y genera confianza. Finalmente, la comunicación que conecta es aquella que se siente ligera, auténtica y sin esfuerzo excesivo. No porque no haya intención, sino porque hay coherencia interna. Cuando sabes quién eres, cuando te sientes cómodo contigo mismo, comunicarte deja de ser un desafío y se convierte en una extensión natural de tu personalidad. Y es en ese punto donde la conexión deja de depender de técnicas o estrategias y empieza a surgir de manera genuina. Porque al final, lo que realmente atrae no es lo que dices, sino quién eres mientras lo dices. La comunicación que realmente conecta va mucho más allá de las palabras que eliges, es una mezcla de intención, presencia, escucha y coherencia entre lo que dices y lo que transmites sin hablar. Muchas personas creen que comunicarse bien es saber qué decir en el momento correcto, como si existiera una frase perfecta capaz de generar atracción instantánea. Pero la realidad es diferente. Lo que verdaderamente crea conexión es cómo haces sentir a la otra persona durante la interacción, y eso depende más de tu forma de comunicarte que del contenido exacto de tus palabras. Uno de los errores más comunes es intentar impresionar constantemente. Cuando alguien entra en una conversación con la necesidad de demostrar su valor, suele hablar demasiado, exagerar logros o tratar de parecer más interesante de lo que realmente es. Este enfoque genera una especie de presión invisible, porque la otra persona percibe que hay una expectativa detrás de cada palabra. En lugar de crear cercanía, se crea distancia. La comunicación deja de ser un intercambio natural y se convierte en una actuación. Conectar, en cambio, implica soltar esa necesidad de validación. Significa entender que no necesitas convencer a nadie de que eres interesante, simplemente necesitas permitir que la otra persona te descubra de manera orgánica. Esto cambia completamente el tono de la conversación. En lugar de hablar para impresionar, hablas para compartir. En lugar de intentar destacar, permites que la interacción fluya. Escuchar es una de las habilidades más subestimadas y, al mismo tiempo, más poderosas. Escuchar de verdad no es solo esperar tu turno para hablar, sino prestar atención genuina a lo que la otra persona está diciendo. Es observar sus palabras, su tono, sus emociones. Cuando alguien se siente escuchado, automáticamente se siente valorado, y esa sensación crea una conexión profunda. Pero escuchar no significa quedarse en silencio sin aportar nada. Se trata de participar activamente en la conversación, haciendo preguntas que demuestren interés real. No preguntas mecánicas o superficiales, sino preguntas que inviten a la otra persona a expresarse más, a compartir experiencias, pensamientos y emociones. Este tipo de interacción genera una dinámica mucho más rica y significativa. Además, hay una diferencia importante entre escuchar para responder y escuchar para comprender. Cuando escuchas para responder, tu mente está ocupada preparando lo que vas a decir después. Cuando escuchas para comprender, estás completamente presente, absorbiendo lo que la otra persona comparte. Esa presencia se percibe, y tiene un impacto enorme en la calidad de la comunicación. El lenguaje corporal es otro componente fundamental. De hecho, muchas veces comunica más que las palabras. El contacto visual, por ejemplo, puede transmitir interés, seguridad y conexión. Pero debe ser natural, no forzado. Mirar constantemente sin parpadear puede resultar incómodo, mientras que evitar la mirada puede transmitir inseguridad. El equilibrio es clave. La sonrisa también juega un papel importante. Una sonrisa genuina tiene la capacidad de relajar el ambiente, de hacer que la otra persona se sienta más cómoda. No se trata de sonreír todo el tiempo sin motivo, sino de permitir que tu expresión refleje lo que sientes en el momento. La autenticidad, incluso en algo tan simple como una sonrisa, marca la diferencia. La postura corporal también envía mensajes. Una postura abierta, relajada, transmite confianza y accesibilidad. En cambio, una postura cerrada,
tensa o rígida puede generar la sensación de distancia o incomodidad. Estos detalles, aunque parecen pequeños, influyen de manera significativa en cómo se percibe la interacción. Otro aspecto importante es el tono de voz. No solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. Un tono demasiado monótono puede hacer que la conversación pierda energía, mientras que un tono demasiado exagerado puede parecer poco natural. La clave está en encontrar un equilibrio, en permitir que tu voz refleje tus emociones sin caer en extremos. El ritmo de la conversación también influye. Hablar demasiado rápido puede transmitir nerviosismo, mientras que hablar demasiado lento puede generar falta de interés. Adaptarte al ritmo de la otra persona, sin imitarla de forma evidente, ayuda a crear una sensación de sincronía. Esa sincronía facilita la conexión. Ser auténtico es, quizás, el elemento más importante de todos. Muchas personas creen que deben adoptar una personalidad diferente para resultar atractivas, pero eso suele ser insostenible. La autenticidad no solo es más fácil de mantener, sino que también es mucho más atractiva a largo plazo. Cuando eres tú mismo, sin máscaras, generas confianza. Y la confianza es la base de cualquier conexión real. Esto no significa que debas decir absolutamente todo lo que piensas sin filtro. La autenticidad también implica inteligencia emocional, saber cómo y cuándo expresar ciertas cosas. Se trata de ser honesto, pero también considerado, de encontrar un equilibrio entre la espontaneidad y el respeto. El humor es otra herramienta poderosa en la comunicación. No necesitas ser un comediante profesional, pero sí tener la capacidad de no tomarte todo demasiado en serio. El humor, cuando es natural y respetuoso, rompe barreras, relaja tensiones y crea momentos memorables. Reír juntos genera una conexión emocional muy fuerte. Sin embargo, el humor forzado o excesivo puede tener el efecto contrario. Intentar ser gracioso todo el tiempo puede parecer desesperado o poco auténtico. La clave está en permitir que el humor surja de manera natural, en los momentos adecuados. La vulnerabilidad también juega un papel importante. Mostrarte perfecto todo el tiempo puede crear distancia, porque no es realista. En cambio, cuando te permites mostrar aspectos más humanos, más reales, generas cercanía. La vulnerabilidad bien gestionada no es debilidad, es una forma de conexión. Esto no significa compartir tus problemas más profundos en el primer encuentro, sino permitir que la otra persona vea que eres una persona real, con experiencias, emociones y matices. Esa humanidad es lo que hace que la conexión sea auténtica. Otro punto clave es evitar la necesidad de controlar la conversación. Muchas personas intentan dirigir constantemente el tema, asegurarse de que todo salga bien, pero esa necesidad de control puede hacer que la interacción se sienta rígida. Permitir que la conversación fluya, que tome giros inesperados, hace que sea más dinámica y natural. También es importante saber manejar los silencios. El silencio no es necesariamente algo negativo. De hecho, puede ser una parte natural de una conversación. Muchas personas se sienten incómodas con el silencio y tratan de llenarlo rápidamente, lo que puede generar tensión. Aprender a estar cómodo en esos momentos transmite seguridad. La comunicación también implica leer las señales de la otra persona. No todas las personas expresan su interés de la misma manera, pero hay indicios: su nivel de participación, su lenguaje corporal, su disposición a continuar la conversación. Prestar atención a estas señales te permite adaptarte, en lugar de seguir un enfoque rígido. La empatía es otro elemento esencial. Ponerte en el lugar de la otra persona, intentar entender cómo se siente, qué piensa, qué necesita en ese momento. La empatía transforma la comunicación, porque deja de ser un intercambio superficial y se convierte en una conexión más profunda. También es importante tener claridad en tus intenciones. No se trata de manipular ni de jugar con las emociones de nadie. La comunicación que realmente conecta es transparente, aunque no necesariamente explícita en todo momento. Es coherente entre lo que sientes, lo que piensas y lo que expresas. La coherencia es clave. Si tus palabras dicen una cosa pero tu lenguaje corporal dice otra, la otra persona confiará más en lo que percibe que en lo que escucha. Por eso,
Es importante que haya alineación entre tu mundo interno y tu forma de comunicarte. Otro aspecto importante es la energía emocional que llevas a la conversación. Si estás tenso, ansioso o demasiado preocupado por el resultado, esa energía se transmite. En cambio, si estás relajado, presente y abierto, la interacción se vuelve mucho más agradable. Esto se relaciona con tu estado interno antes de la conversación. Si entras en una interacción sintiéndote bien contigo mismo, es mucho más fácil comunicarte de manera natural. Por eso, la comunicación no empieza en el momento en que hablas con alguien, sino mucho antes, en cómo te sientes contigo mismo. También es importante evitar idealizar a la otra persona. Cuando colocas a alguien en un pedestal, tu comunicación cambia. Te vuelves más tenso, más cuidadoso, más preocupado por no cometer errores. En cambio, cuando ves a la otra persona como un igual, la interacción se vuelve más equilibrada. La atracción crece en ese equilibrio, no en la desigualdad. No se trata de impresionar a alguien que consideras superior, sino de compartir con alguien a quien valoras, pero sin perder tu propio valor. La paciencia también es clave. No todas las conexiones se desarrollan al mismo ritmo. Algunas personas necesitan más tiempo para abrirse, para sentirse cómodas. Respetar ese ritmo, sin presionar, demuestra madurez y genera confianza. Finalmente, la comunicación que conecta es aquella que se siente ligera, auténtica y sin esfuerzo excesivo. No porque no haya intención, sino porque hay coherencia interna. Cuando sabes quién eres, cuando te sientes cómodo contigo mismo, comunicarte deja de ser un desafío y se convierte en una extensión natural de tu personalidad. Y es en ese punto donde la conexión deja de depender de técnicas o estrategias y empieza a surgir de manera genuina. Porque al final, lo que realmente atrae no es lo que dices, sino quién eres mientras lo dices.